El sistema previo al porfiriato es un sistema que no tuvo mucho éxito, ya que en él se habían registrado muchas ineficiencias en el aspecto político, económico y social, ya que estaba muy arraigado lo social con lo económico, ya que se notaba la desigualdad con la que se trataba la clase media y baja, y los políticos que eran la clase alta se, se iban adinerando mucho más de por los territorios que se adueñaban, por lo que hubo una conflictividad porfiriana. Durante el siglo XIX, los movimientos sociales fueron limitados debido a su origen de campesinos y que estaba poco organizado, y a que los patrones y el gobierno eran hostiles a la formación de sindicatos. La mayoría de los mineros obreros industriales trabajaban en condiciones duras y cubrían jornadas de más de 10 horas y recibían sueldos muy malos, menores al de un personal de origen extranjero. Sin embargo, en el Porfiriato, en medio del auge industrial, se formaron asociaciones y sindicatos, y algunos de ellos organizaron huelgas. La época de mayor conflictividad laboral fue en 1881 a 1907, en las ramas textiles, ferroviarias, cigarrera y de minería, principalmente en los distritos o en las regiones de Veracruz, Puebla, Nuevo León, Ciudad de México, Tamaulipas, San Luis, Oaxaca, Jalisco, Querétaro y Sonora. Aunque acontecieron numerosas huelgas dentro del territorio mexicano, las de mayor impacto por su gran importancia a nivel político y social fueron las de Cananea en 1906, las de Río Blanco, que fue en 1908, y las ferroviarias del año de 1908, y la segunda huelga textil de Tizapán, que fue del año 1808 a 1909. La huelga de Cananea se produjo en Sonora, en la mina de cobre, cuya propiedad de la Cananea Consolidated Copper Company, cuyo dueño era el empresario estadounidense William Greene, quien estaba afianzado al gobierno de sonorense. Esta huelga estalló a raíz de las precarias condiciones de trabajos y de la influencia del Partido Liberal Mexicano, PLM, y de los hermanos Flores Magón, quistas y sindicalistas. El paro comenzó el 1 de junio de 1906, cuando más de 2,000 trabajadores mexicanos cananeos reclamaron el mismo salario que sus compañeros estadounidenses y jornadas de trabajo más justas para ellos. Al no recibir respuesta del dueño, detuvieron las laboraciones de la mina, y esto originó un conflicto armado entre los trabajadores estadounidenses y los huelguistas, que dio como resultado varios muertos en ambos bandos, tanto para los trabajadores estadounidenses como los huelguistas. Greene acudió al cónsul de su país, quien solicitó al gobierno de Arizona, Estados Unidos de América, el apoyo de policías estatales. Efectivos estadounidenses entrenaron para estar armados en su territorio mexicano, para resguardar la tienda de raya y las instalaciones de la empresa para reprimir la huelga. Los mineros se enfrentaron al contingente invasor, y el 3 de junio se declaró una nueva huelga. Los mineros se enfrentaron al contingente invasor, y el 3 de junio se declaró la ley marcial de Cananea. El movimiento fue sofocado y sus líderes fueron aprehendidos y encerrados. Una crisis económica surgió de esto y obligó a sus dueños de todas las empresas
tanto del complejo textil, a recordar los salarios, a recortar y subir las jornadas laborales a 14 horas e imponer a los trabajadores un código de conducta muy estricto. Ante esto, los obreros solicitaron la mediación del presidente Díaz, que fue concedida, pero al final favoreció a los empresarios y ordenó que se reanudaran los empresarios. Se reanudaron todos los trabajos el 7 de enero de 1907. Por consiguiente, ese mismo día, de cerca de 2,000 operadores, tanto de Orizaba, Nogales, Santa Rosa y Veracruz, pronto fueron a reclamar el por. Soy Rubén Eloy Torres Tavares y voy a hablar sobre el fin del porfiriato. El día 21 de mayo se celebraron los tratados de Ciudad Juárez, en donde se aceptaba la renuncia de Porfirio Díaz y de Ramón Corral, dando fin el día 25 a la época del porfiriato. Díaz fue sustituido por Francisco León de la Barra en calidad de presidente interino y gobernó del 25 de mayo de 1911 al 6 de noviembre del mismo año. Mientras que Porfirio Díaz salió de la capital y en Veracruz se embarcó en el navío alemán Ipiranga con destino a Francia, en donde murió el 2 de julio de 1915, en la ciudad de París, a los 84 años de edad. El partido antireeleccionista fue organizado y apareció en su lugar el Partido Constitucional Progresista, cuyo lema era sufragio efectivo, no reelección, que pretendió la fórmula siguiente: Francisco I. Madero para presidente y José María Pino Suárez para vicepresidente, quienes al efectuarse las reelecciones resultaron triunfantes. A solo unos días de asumir el poder, Francisco I. Madero estalló en Morelos, un levantamiento promovido por Emiliano Zapata, ya que al llegar Francisco I. Madero a la presidencia, Zapata le exigió que expidiera una ley agraria. A cambio, Madero le pidió entregar las armas. Zapata no acepta y da a conocer el Plan de Ayala, a través del cual se exigía, entre otras cosas, la renuncia de Madero y Pino Suárez. Su lema era tierra y libertad. Durante 1912, Pascual Orozco da a conocer en marzo el Plan de la Empacadora o Plan de Chihuahua, en el que se desconocía a Francisco I. Madero y se pedían reformas sociales. Orozco derrotó a Francisco Villa, en tanto Madero nombra a Victoriano Huerta comandante de la División del Norte y vence a Pascual Orozco. En 1911 surge un movimiento armado dirigido por el general Bernardo Reyes, junto a otro brote de oposición animado por el general Félix Díaz. Los dos fracasaron y fueron llevados presos a la Ciudad de México. No obstante, desde su encierro conspiraron contra Madero y Pino Suárez. Al ser liberados, Reyes se dirigió al Palacio Nacional, pero fue muerto por tropas federales leales. Por su parte, Félix Díaz y Pascual Orozco se apoderaron de un recinto militar llamado la Ciudadela. El presidente Francisco I. Madero llamó de Cuernavaca a las tropas del general Felipe Ángeles para ganar la batalla, cosa que Victoriano Huerta impidió. Esta lucha se extendió del 9 al 18 de febrero de 1913. Huerta abandonó sus deberes para entenderse con los sublevados mediante el Pacto de la Ciudadela, firmado en la Embajada de los Estados Unidos, y aprender a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez, mismos que renunciaron ante el Congreso el 19 de febrero, quedando como presidente Pedro Lascurain, cuya gestión se prolongó de las 10:34 a las 11 de la mañana de aquel día. Este nombró ministro de Gobernación a Huerta, renunció y Victoriano Huerta se hizo cargo del poder. Durante el gobierno de Victoriano Huerta se propaga la rebelión en contra de él mismo, bajo la acción del gobernador coahuilense Venustiano Carranza, quien dio a conocer el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1903, en donde se ostentaba como primer jefe del ejército constitucionalista y pide regresar al orden constitucional. Mientras tanto, Huérfano formó un primer gabinete con personajes destacados que le fueron impuestos, y entre quienes estaban Francisco León de la Barra, Alberto García Granados, Toribio Esquivel, Obregón, Rodolfo Reyes, Jorge Vera, Estañol, entre otros. El 22 de febrero de 1913 son asesinados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, corriendo la misma suerte después Belisario Domínguez Palencia. Este último era senador de Chiapas y pronunció un discurso que condenaba la violencia desatada y acusó a Victoriano Huerta de asesino, siendo esta la causa de su muerte por ello. El Congreso se indignó. Huerta se deshizo de su primer gabinete para formar otro y aplazó las reelecciones presidenciales. Cuando por fin decidió que se realizaran el Congreso,
las declaró nulas y Huerta continuó en el poder. Durante este periodo de tiempo, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, comenzó a intervenir en los asuntos mexicanos y dispuso que no se vendieran armas ni al gobierno huertista ni a los revolucionarios, pero en la práctica y mediante disfraces los revolucionarios las adquirían de algunos norteamericanos. Wilson, además, realizó una campaña diplomática para que la administración mexicana no fuera reconocida por otros gobiernos, pretextando para ello un supuesto ultraje a la bandera norteamericana, y ordenó que la infantería de marina norteamericana ocupara el puerto de Veracruz el 21 de abril de ese mismo año. Durante 1914, las tropas rebeldes dirigidas por Venustiano Carranza se dividieron de la siguiente manera: del noreste, mandado por el general Pablo González Garza; del norte, mandado por Francisco Villa; y en el noreste, encabezado por Álvaro Obregón. Poco a poco, los federales se fueron doblegando. González avanzó y ocupó Tampico y Monterrey. Villa causó serias derrotas a los federales al tomar Chihuahua, Coahuila y Zacatecas, mientras que Álvaro Obregón adelantó sus fuerzas por las costas del Pacífico hasta ocupar Guadalajara a mediados de 1914. Los gobiernos de Argentina, Brasil y Chile asistieron a las conferencias de Niagara Falls. En ella, los norteamericanos se convirtieron en los voceros de los carrancistas. Estos señalaron como indispensable que Huerta dejara el poder. Ante tal situación, Huerta renunció y quedó como presidente el licenciado Francisco Carvajal, quien ostentó el cargo el 15 de julio al 13 de agosto de 1914. De septiembre a mayo de ese mismo año, desapareció el régimen huertista. Los caudillos revolucionarios luchan entre sí. Venustiano Carranza posee el primer del ejército constitucionalista. Francisco Villa por ganar las batallas de importancia contra Victoriano Huerta y pedir la repartición de tierras. Emiliano Zapata por exigir el cumplimiento del Plan de Ayala. Esta situación es descalificada por los demás grupos, quienes deciden convocar a la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914. A dicha convención asistió Álvaro Obregón en representación de Venustiano Carranza, Antonio Díaz Soto y Gama representando a Zapata y Francisco Villa. Los convencionistas acordaron la renuncia de Carranza, Villa y Zapata a los mandatos que ejercían y se nombra presidente a Eulalio Gutiérrez, quien tomó el cargo el 3 de noviembre de 1914 y lo abandonó el 28 de mayo de 1915. Las tropas convencionistas obligaron a Venustiano Carranza a salir de la capital y tomar el rumbo de Veracruz, en donde expidió 3 leyes que le hicieron acreedor de una fuerza superior ideológica frente a otros caudillos, las cuales eran Ley del Municipio Libre, la Ley Obrera y la Ley Agraria. Gutiérrez deja la presidencia. Francisco Villa se enfrenta a las tropas carrancistas comandadas por Álvaro Obregón, en la región de Celaya, lo cual dio la batalla de Celaya, en abril de 1915, en donde los villistas fueron deshechos por Álvaro Obregón. Los hombres de Villa fueron asesinados por los carrancistas, por lo que Villa se refugió en Chihuahua. En agosto 15, las primeras fuerzas revolucionarias ocuparon la capital, y Obregón quedó como autoridad principal. Este dispuso la ocupación de varios templos y la aprehensión de los sacerdotes del Arzobispado de México, y decretó la expulsión de los sacerdotes extranjeros, mientras que a los mexicanos los envió a Veracruz. En muchos lugares se dio el cierre de colegios católicos, muerte por confesión y la quema de confesionarios. Estas acciones fueron impulsadas por el general Plutarco Elías Calles. Lo anterior originaría a la postre la Guerra Cristera. En octubre del 15 de ese mismo año, los Estados Unidos reconocieron como único gobierno al de Venustiano Carranza. En respuesta a tal reconocimiento, Villa atacó a la población de Columbus, Nuevo México, lo cual dio la batalla de Columbus, con 400 hombres, tomándola por unas horas y dando muerte a americanos en Santa Isabel, Chihuahua. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, envió a México una expedición comandada por el general John J. Pershing, el cual nunca dio con Francisco Villa. Las tropas carrancistas y estadounidenses también lo buscaron por 6 meses, pero nunca lo encontraron. Durante esa búsqueda fueron derrotados en Parral y en el Carrizal. En ese tiempo, los villistas recuperaron parte de su ejército y volvieron a tomar Chihuahua exitosamente, aunque no solo de manera momentánea. Yo soy Mario Alberto Leiva García. Una vez terminado el porfiriato, México tuvo varios acontecimientos importantes, los cuales serían consecuencia del porfiriato. En los años de 1810 a 1910,
a 1934 no se pudo dar una estabilidad económica, política y social, a pesar de que México había ya entrado en un sistema capitalista durante el Porfiriato, donde se había dado la explotación del hombre por el mismo hombre. En México, durante el periodo de 1910 a 1934, atravesó por una serie de acontecimientos económicos, sociales y políticos, el cual provocaría que el país no se pudiera consolidar como un país industrializado, y que aún cuando México entró al sistema capitalista del mundo, no obtuviera un desarrollo económico, sino más bien obtuvieron una gran etapa de poder de México. La Revolución Mexicana en sí terminó en 1920, con la llegada del llamado Grupo Sonora al poder, integrado entre otros por Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y por Plutarco Elías Calles. Ya en el gobierno de Lázaro Cárdenas, se expropiaron cerca de 18 millones de hectáreas, lo que significó un avance muy importante, pues fue la primera administración que realmente afectó al latifundio porfirista. Como nota, uno de los legados más importantes que ha dejado el movimiento revolucionario es la emisión de la nueva ley electoral a partir de noviembre de 1911 con Francisco I. Madero, que introdujo por primera vez el voto directo para la elección de diputados y senadores federales, aunque cabe señalar que durante el porfiriato en algunos estados ya no existía el voto directo para cualquier elección de carácter local. Otra de las grandes transformaciones fue la regulación, gracias a la ley de 1911 de la participación ciudadana en los diferentes procesos electorales a través de los partidos políticos. A partir de dicha ley y hasta la fecha, se han establecido los requisitos que se deben cumplir para ejercer el voto activo y pasivo, votar y ser votado, para cualquier cargo de elección popular. Aclara la historiadora que la ley 1911 elaboró la última legislatura federal porfirista y fue promulgada por Madero en diciembre de ese mismo año. En este contexto, en 1918 se promulgó una nueva ley electoral, que al igual que la de 1857, estuvieron vigentes por muchos años. La primera estuvo vigente aproximadamente por 28 años y la segunda por 46, lo que significa que en ambas etapas, hasta que no se logró la representación política, la legislación electoral no cambió. Cuando se redactó la Constitución de 1917, se decidió negar a las mujeres todo derecho político, incluyendo el derecho al voto, pues se argumentaba que ellas no necesitaban participar en la vida pública del país. Fue hasta la década de los 50 que las mujeres mexicanas ganaron derechos ciudadanos y la posibilidad de ejercer el voto. Pasando al ámbito escolar y artístico, el aspecto educativo mejoró después de la época revolucionaria. En los primeros momentos, el mayor proyecto educativo fue el de Venustiano Carranza, quien desapareció la Secretaría de la Instrucción Pública creada en 1905 por Justo Sierra para federalizar totalmente la educación. Carranza era un convencido absoluto de la libertad de municipio. Para el presidente Carranza, los municipios eran los que debían encargarse de impartir la educación. Así fue hasta la llegada de José Vasconcelos, quien estableció el modelo educativo basado en la creación de la SEP, la Secretaría de Educación Pública, con la cual la educación en México se federaliza totalmente. A partir del llamado nacionalismo revolucionario se impulsó la obra artística, y es que a través de la pintura mural, sobre todo, se comienzan a utilizar las paredes para enseñar historia. Diego Rivera, José Clemente Orozco y otros grandes pintores e intelectuales dieron vida al muralismo, un movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX. Después de la Revolución Mexicana, a todo lo anterior, se suman avances sociales. Se comenzaron a implementar campañas de vacunación, creación de una gama de seguridad social y mejoras en condiciones laborales, sobre todo en las áreas urbanas. La Revolución Mexicana nos dejó importantes legados. No obstante, a 109 años de su inicio, la lucha por la justicia e igualdad social
siguen siendo las principales demandas de los movimientos sociales.